En el video sobre la narrativa de los medios audiovisuales, se habló de los conceptos de fondo y forma. El fondo se refiere a la historia, al contenido, a lo que contamos. La forma, por su parte, se refiere a la manera como ese contenido se da a conocer o se manifiesta. Vamos a hacer un análisis de la forma y del fondo del guión. El guión es un medio de expresión escrita, por lo tanto, se va a ajustar a las reglas gramaticales y de sintaxis que establece el idioma. En el esquema del guión de video educativo como un texto narrativo, se separan ambas categorías, fondo y forma. En el fondo se distinguen los sucesos, y estos a su vez están conformados por las acciones que realizan los personajes o por las acciones del mundo circundante. Paralelo a los sucesos se destacan los existentes, que básicamente son los personajes y los escenarios en los que esos personajes llevan a cabo las acciones. En la forma, también conocido como el discurso de la obra, se distinguen dos componentes. El primero son los recursos narrativos, es decir, el conjunto de técnicas que utilizamos los guionistas para provocar el máximo de emocionalización en los espectadores. Estas reglas se conocen como la dramaturgia y en un momento más hablaré sobre algunos de esos recursos. El segundo componente son los medios de expresión, es decir, todas las reglas de redacción y composición que se establecen para el guión del video, lo cual abarca el formato y los documentos que se crean para alcanzar ese formato, como son la sinopsis, la escaleta, el guión literario y el guión técnico. Para la dramaturgia de los géneros audiovisuales, veremos algunos procedimientos narrativos y su relación con la emocionalización. Anagnórisis. Es el momento en el que el personaje de nuestra historia descubre una información relevante, y dicho reconocimiento puede ser tan impactante que para el espectador también se convierte en una revelación. Es el clásico grito de Eureka de Arquímedes. La identificación. Las historias que creamos para los espectadores manejan temas muy cercanos a las experiencias que todos vivimos día a día. De ahí que resulte favorable y deseable que el espectador se identifique con algunas de las situaciones, pues eso mantendrá despierto su interés en el desarrollo de los acontecimientos. Si falla la identificación, es probable que en ese momento concluya el interés por el video y el espectador cambiará de canal. La dramatización. En el video de la narrativa de los medios audiovisuales se mencionó que la dramatización es la actuación por parte de los personajes de la historia para reconstruir un hecho que por alguna circunstancia no se pudo grabar. Al ser actuaciones, las dramatizaciones son visualmente muy atractivas y ayudan a mantener el ritmo de la narración. El motivo ley. En la música se refiere al componente melódico que se repite a lo largo de la pieza musical con la finalidad de brindar continuidad a la obra, pero en cada caso que se repite se proporciona una variación. En los videos educativos, la repetición podrían ser los conceptos, en los que a cada momento se va añadiendo un componente más para terminar creando su definición completa. El narrador. La presencia del narrador ayuda al espectador a tener una visión de la continuidad de la obra, pero también favorece el diálogo con el conocedor de toda la obra. Si el espectador se identifica con el narrador, entonces se ha logrado un gran propósito. La estructura. Dedicaremos un momento especial a su definición, pero podemos decir brevemente que es la manera como está organizado el contenido de la obra, para proporcionar información nueva en cada una de sus fases de desarrollo. El modelo de la comunicación. Para quienes no están familiarizados con el modelo de la comunicación, aquí les expongo los componentes del modelo básico. El emisor elige un canal para transmitir un mensaje al receptor. El canal puede ser auditivo o visual o ambos. El mensaje está basado en un código que el receptor interpreta. En el medio video,
el código es el lenguaje audiovisual que vimos en el video anterior. En ocasiones, el receptor crea una respuesta al mensaje del emisor, lo que se conoce como feedback. No existe un único receptor y muchas veces existen relaciones de poder entre los receptores, quienes asumen más tarde el rol de emisores. Es el caso de los líderes de opinión, por ejemplo. De igual forma, no se emite un único mensaje, pues no todos los receptores están preparados para recibirlos e interpretarlos. Esta falla de la comunicación entre el emisor y el receptor se conoce como interferencia, y la multitud de mensajes cumplen la función de evitar que se pierda la información y, en consecuencia, que se mantenga la comunicación. Los tipos de discurso. Existe una gran cantidad de formas para transmitir un mismo mensaje. En el video educativo vamos a elegir el que mejor se adapte al estilo de narración que deseamos compartir con los espectadores. Existen videos educativos que son meramente informativos, los cuales brindan datos precisos obtenidos de la realidad. El discurso informativo se caracteriza por el uso de la tercera persona, tiempo verbal indicativo, oraciones impersonales y presentación de conceptos técnicos. El discurso publicitario tiene la finalidad de promover algún servicio o producto. La forma de exponerlo debe de ser lo suficientemente atractiva para atrapar el interés del espectador y motivarlo a visualizar el producto completo. En 2020, la NASA lanzó una serie de divulgación científica con motivo de la festividad de Halloween sobre las características inusuales que existen en diversos sistemas planetarios y galaxias de nuestro universo. Utilizó el estilo, lenguaje y forma como si estuvieran presentando carteles de películas de horror, pero brindando los detalles obtenidos de las observaciones astronómicas. En estos carteles se utiliza la pregunta ¿sabías qué?, con la finalidad de enganchar a los lectores en la búsqueda de información útil sobre algún tema de interés. En el video educativo es frecuente encontrar estas preguntas para destacar algún dato curioso que permita relajar el ritmo de la narración. Los discursos expositivos buscan explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática en particular. La estructura de estos discursos está compuesta por una introducción, en la que se aclara el tema que será tratado, la explicación y, por último, un resumen o epílogo, donde se repasan las principales nociones tratadas. Los ejemplos de discursos argumentativo y expositivo son las charlas TED. El discurso narrativo expone una serie de hechos a través de una trama y argumento. Su estructura contiene un inicio, el cual conlleva un nudo o exposición de conflicto y un desenlace. A lo largo de este se presenta una intriga que es lo que mantiene al receptor atento, ya que se resuelve hasta el final. En las siguientes viñetas se muestra a los personajes, dinosaurios y organismos que habitaron hace millones de años, y su muerte explica la relación con su medio ambiente al dejar la evidencia fósil. El proyecto de video educativo. Para los efectos de este taller, vamos a considerar su división en 4 etapas. La primera etapa es previa a la creación de las imágenes y se conoce como la preproducción. La siguiente etapa es la producción, en la cual se llevan a cabo la grabación de imágenes y sonidos. La última etapa de este proceso creativo es la postproducción. En esta fase se integran las imágenes y sonidos en una secuencia lógica y congruente y se prepara para su difusión. La fase de evaluación ocurre cuando se hace la proyección del video ante los espectadores, quienes podrán realizar alguna evaluación sobre la información, los aprendizajes o sobre el proceso de creación del video. En la preproducción se realiza la elección del tema, la investigación concerniente a él, tanto en fuentes bibliográficas como iconográficas. Se elabora la escaleta y la escritura del guión. Se lleva a cabo la identificación de las locaciones, lo cual se conoce como scouting, y se identifican las necesidades de producción, lo cual se conoce como breakdown o desglose del guión.
Asimismo, se crea el plan de rodaje o producción. Acorde al propósito que vayamos a desarrollar en nuestro proyecto, elegimos el tema, es decir, si vamos a crear un video informativo, expositivo, un documental basado en problemas, un tutorial o una narración con personajes. Si elegimos el documental, entonces partimos de una situación que ocurra a nuestro alrededor, que nos afecte o que tiene un impacto importante para ciertas personas. Es importante formularse varias preguntas alrededor del tema para que quede muy clara su definición. El público al que va dirigido es fundamental para establecer las cualidades del proceso instruccional, el lenguaje, el tipo de imágenes, la estructura, entre otros. El video involucra una gran cantidad de mensajes simultáneos. Por lo tanto, debe ser muy claro para los creadores cuál es el propósito metodológico que se persigue en su elaboración. La forma es la siguiente etapa en la definición del proyecto. En el ejemplo, el consumo doméstico de agua en la ciudad de Guadalajara se abordará mediante un reportaje en una escuela del centro que incluirá entrevistas con alumnos, maestros y madres de familia. El reportaje tiene la cualidad de realizarse en el lugar donde ocurren los acontecimientos y atender a las personas que se han visto involucradas en el hecho. El medio de difusión nos permitirá establecer el alcance del mensaje audiovisual. Influye enormemente en el espectador y a los creadores nos permite hacer una valoración de los recursos a nuestro alcance. Los formatos televisivos que se emplean en los programas educativos son el spot, las cápsulas informativas, el programa único o monográfico, la serie y la revista. Estos formatos están relacionados con los tipos de discurso que revisamos con anterioridad. Cuando se ha seleccionado el formato, se establece el género. Hay varias clasificaciones del género, de acuerdo a la duración del programa, a la emoción fundamental o al argumento. En estos ejemplos de género se plasma la funcionalidad que tendrá el mensaje audiovisual en el proceso educativo. Aquí en las tablas vemos como géneros el relato, el género expositivo demostrativo, la clase o lección, el testimonial, el reportaje, la conferencia, la entrevista, el debate. ¿Cómo se elabora el guión literario? Después de elaborado el proyecto del video, tema, lugar, actores, qué objetivo se busca, cómo se pretende realizarlo, dónde y cómo se va a transmitir, se construye una estructura. La estructura o escaleta es un esquema del contenido del programa organizado en segmentos. Cada segmento considera uno de los distintos elementos del tema abordado y especifica su duración aproximada. La serie de segmentos dará lugar a la sucesión ordenada de episodios o acciones que aparecerán en la pantalla. El guionista de programas educativos busca interesar al público contra entretener, evitar trasladar textos didácticos al formato de guión, armonizar imágenes, palabras, sonidos ambientales e incidentales, música. Imaginar y escribir un discurso integrado. Se precisa de guionistas aptos para la dramatización, la exposición y la argumentación.
En el siguiente segmento estudiaremos el concepto de estructura narrativa. La estructura narrativa del video educativo es el esqueleto del guión y está en función del objetivo que se persigue. La estructura narrativa conjuga conceptos, definiciones, temas, ejemplos, casos. Las imágenes y sonidos dentro del concepto de unidad estética. Una metodología a seguir, por ejemplo, cuando se elabora un video para ejecutar un proceso como una práctica de laboratorio. Y un punto de vista, un estilo, una postura ideológica. La estructura narrativa es la forma como se selecciona y organiza el contenido del video educativo, con el fin de lograr el objetivo de aprendizaje propuesto, apoyándose en el lenguaje de las imágenes en movimiento y el sonido, y los procedimientos narrativos establecidos por la tradición cultural universal. ¿Cómo se construye? Es necesario considerar el objetivo del video, la selección de los contenidos, la organización de los materiales, el tipo de imágenes y sonidos que se van a incorporar y la aplicación de los conceptos de la dramaturgia cinematográfica. En la estructura narrativa se deben considerar el formato y el género que ya se explicaron con anterioridad. Existen diversos modelos de estructuras narrativas. El modelo clásico se divide en exposición o planteamiento, desarrollo y desenlace. Pero una práctica de laboratorio puede ser un modelo de estructura para un video educativo. El modelo de las 5E de Bybee también funciona como estructura narrativa. A continuación, veremos otros modelos de estructuras narrativas que pueden ser utilizados para crear videos educativos. Los formatos del guión. La sinopsis es un boceto del contenido del video narrado en 100 palabras. Se percibe su esencia, su objetivo y la forma como se estructura dicho contenido. La escaleta sirve para identificar la estructura del proyecto audiovisual, la duración de los segmentos y la fuente de las imágenes. Por su parte, el guión literario integra el texto del locutor con la descripción de las imágenes, las cuales se brindan con el mayor detalle posible. Aquí les muestro un fragmento de un guión literario. Se crean dos columnas. En una se coloca el texto que leerá el locutor y en la otra columna la descripción de las imágenes que se verán mientras se escucha la voz. Conclusiones. La inclusión de la clasificación del género del video educativo, así como del conocimiento de los procedimientos narrativos, han logrado que el alumno no solamente aprenda el desarrollo de una herramienta de comunicación, sino que sea capaz de utilizar el lenguaje audiovisual para alcanzar una transformación significante para el auditorio. El video educativo continúa adaptándose a las transformaciones digitales que demandan los tiempos actuales. En la época de los cursos masivos en línea, la producción de video educativo vuelve a colocarse en el centro de la resolución de necesidades pragmáticas de capacitación. En este escenario, el docente pasa a ocupar el papel preponderante en el diseño, la evaluación del proceso de aprendizaje y el comunicador de las verdades que trascienden más allá de las tecnologías y que nos hacen percibir que detrás del hardware y del software existe alguien que entiende las razones más profundas que nos impulsan a aprender para la vida. Muchas gracias.